Que viva Cristo Rey, muy buenas noches para todos, bienvenidos a esta serie de fuegos que enciendan otros fuegos, especialmente en esta subserie, por llamarla así, de Cartas del Diablo a su sobrino, que ya venimos meditando hace varias semanas y que ha sido de gran impacto para muchos y que nos ha servido, especialmente lo digo por mí, para nuestra vida espiritual. Pongámonos antes que nada en actitud de oración para que nos preparemos a escuchar estas palabras y que ellas nos sirvan para nuestra reflexión y nuestra vida espiritual. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María, os amo, ven divina voluntad a orar en esta oración, a leer en esta lectura. Y te ofrecemos, Señor, todas las oraciones y lecturas pasadas, presentes y futuras para la gloria de Dios Padre. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos ponemos también bajo el amparo de San Miguel Arcángel y le decimos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándale, Señor, que no nos haga daño, como humildemente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuevamente bienvenidos, qué alegría encontrarnos en esta lectura de las cartas del diablo a su sobrino, del escritor C.S. Lewis para nosotros, el mismo creador de las Crónicas de Narnia. De él ya hablamos ampliamente en la primera sesión, en ese primer programa sobre las cartas del diablo a su sobrino. Los invito, aquí en la descripción de este video van a encontrar el link donde están todas las charlas que llevamos de esta serie, para que puedan ir los que no hayan visto y puedan saber quién es este hombre del todo particular, del todo especial, un hombre que tuvo una conversión impresionante, que no alcanzó a abrazar la fe católica como tal. No podemos decir que murió siendo católico, pero sí abrazó muchas de las verdades de nuestra fe católica y curiosamente ha hecho que muchas personas todavía hoy, siglo XXI, se sigan acercando cada vez más a la Iglesia Católica. Este hombre que no alcanzó a ser del todo católico, sino que, digamos, muere anglicano, pero se darán cuenta que muchas de las cosas que predica y que escribe pues hacen referencia a lo que hoy cree nuestra Iglesia Católica y lo que siempre ha creído. O sea que la gran incógnita será si hubiera vivido un poco más, si hubiese hecho católico. No lo sabremos, no podemos juzgar, ya que sería pues de alguna manera estar cambiando la verdad de los hechos. No sabemos, pero sí sabemos que ha hecho que muchos lleguen a la fe católica, que tuvo un gran amigo católico como fue J.R.R. Tolkien. Entonces pues nada, aquí vamos a seguirnos sumergiendo en este gran escrito. Hoy tenemos dos cartas muy especiales. La segunda me impactó profundamente, creo que también a ustedes, y nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Así que los invito a que se queden hasta el final. De verdad les digo, esa segunda carta creo que de todas las que hemos leído hasta hoy ha sido la que más me ha encantado y quizá de la que más he extraído cosas para mi vida espiritual. Y en la primera vamos a encontrar una parte también muy interesante, otra parte un poquito confusa que vamos a intentar explicar, pero todo es maravilloso, así que iniciemos. Bueno, les recuerdo que los dos personajes de esta trama, de esta historia que este hombre ha creado son Orugario y Scrutopo, entre otros cuantos que va nombrando, pero que no tienen ningún tipo de influencia, sino que los nombra meramente para designar algo que hicieron y ya. Pero en los que se basa todo es Orugario, que realmente tampoco habla, el que habla todo el tiempo es Scrutopo. Orugario es el sobrino diablo y Scrutopo es el tío diablo, ¿cierto? Es el tío experimentado en tentar, en hacer daño, y Orugario es el que está iniciando apenas su camino de tentador, por llamarlo así. Entonces preparémonos, iniciemos y que sea Dios el que nos guíe también. Mi querido Orugario, me asombra que me preguntes si es esencial mantener al paciente ignorante de tu propia existencia. Esa pregunta, al menos durante la fase actual del combate,
ha sido contestada para nosotros por el alto mando. Nuestra política por el momento es la de ocultarnos. O sea, mire la pregunta, o sea, como que este diablo joven le estaban diciendo que si tiene que mostrarse o no, y pues la respuesta es obvia. Él dice como que le extraña que lo diga, sabiendo que de los altos mandos, o sea, más bien de los bajos mandos, de la parte más oscura, les habían dicho que pues hay que ocultarse, ¿cierto? Y esto lo vamos a ver aquí ya en la dicotomía que esto genera en ellos. Dicen, por supuesto, no siempre ha sido así. Nos encontramos realmente ante un cruel dilema. Cuando los humanos no creen en nuestra existencia, perdemos todos los agradables resultados del terrorismo directo y no hacemos brujos. Miren eso, o sea, cuando los humanos no creen en ellos, claro, no hay brujos, porque el brujo cree en la existencia del demonio, tanto que se consagra a él y obra con el poder que él le da. Entonces, claro, cuando no existen, renuncian a crear brujos y todo lo que alrededor de este tema esotérico, ocultista, pues se puede hacer. Por otra parte, cuando creen en nosotros, no podemos hacerles materialistas y escépticos, que también es algo fundamental para el demonio, ¿cierto? Que sean materialistas, que sean ateos, que solamente miren lo que es ya, pero que olviden la trascendencia. Entonces, están como en ese dilema, ¿cierto? Porque en las dos ganarían algún tipo de adeptos. Al menos no todavía. ¿Cierto? Tengo grandes esperanzas de que aprenderemos con el tiempo a emotivizar y mitologizar su ciencia, hasta el punto que lo que es en efecto una creencia en nosotros, aunque no con ese nombre, se infiltrará en ellos, mientras la mente humana permanece cerrada a la creencia en el enemigo. Recuerden que para ellos el enemigo es Dios, ¿cierto? Es el enemigo del demonio. Para mí siempre será difícil nombrarlo aquí como el enemigo, pero pues en aras de todo este contexto tan diabólico, ¿cierto? Donde hablan los diablos, entonces pues el enemigo es Dios para ellos. Es interesante cuando dicen que ellos quieren lograr lo que muchos han logrado hoy ya, o sea, lo que ya el demonio ha logrado hoy en muchos aspectos. Lograr que crean en él, ¿cierto? Aunque no crean en él como una creencia, para que no se vuelvan crédulos realmente, pero que a la misma medida que van logrando como eso que él dice, emotivizar y mitologizar, ¿cierto? Su ciencia, claro, que crean todavía que no creen, ¿cierto? Que crean todavía que no creen en él, pero realmente la mitologizan tanto y todo este tema de lo que hoy se conoce como las fuerzas y todo esto, que los hace creyentes en él, aunque no lo sepan, pero a la misma vez los hace cerrar su mente a la existencia de Dios. Esto es bastante curioso. Hoy la gente cree en todo menos en Dios. Hoy la gente que practica, por decir algo, la nueva era, que se acerca a el tema esotérico, que se acerca al horóscopo, que se acerca a la lectura del aura, de la lectura de las cartas, del tarot, todas estas cosas ridículas hacen de la persona humana un ser que cree en este tipo de cosas, pero no le hablen de los sacramentos, no le hablen de la confesión, no le hablen de la oración, porque entonces ahí sí no. O sea, es una cosa que ha logrado bastante ya el demonio en estos tiempos. Dice, la fuerza vital, la adoración del sexo, escuchen eso, la fuerza vital, la adoración del sexo y algunos aspectos del psicoanálisis pueden resultar útiles en este sentido, en el sentido que ya estamos viendo hoy en día, que es el que ya expliqué, ¿cierto? Que crean como en ellos sin creer y que se cierren totalmente a la creencia de Dios. Si alguna vez llegamos a producir nuestra obra perfecta, miren lo que él llama la obra perfecta, el brujo materialista, o sea, el hombre que no usa, sino que meramente adora lo que vagamente llama fuerzas, no usa la fuerza como se debería usar, sino que adora la fuerza, ¿cierto? Todo este tema de la nueva era habla de fuerza, ¿cierto? De energías, de cosas que entonces son como si fueran reales, y esto es totalmente un invento. O sea, ¿cómo así que energías? Nuestro Dios no es un Dios energético, es un Dios personal, que tiene rostro y es Cristo. Al mismo tiempo que niega la existencia de espíritus, es lo que pasa con la nueva era, es lo que pasa con este tipo de personas y de gente que creen en estas energías, niegan la existencia de los espíritus, pero llaman fuerza y adoran la fuerza en toda. Entonces el fin de la guerra estará a la vista. Claro, cuando esto pase ya supuestamente ganaría el demonio, pero pues la guerra ya la tiene ganada nuestro Señor, así pareciera que por momentos la lleva perdida. Pero mientras tanto debemos obedecer nuestras órdenes. No creo que tengas mucha dificultad en mantener a tu paciente en la ignorancia. Recordemos que el paciente es como la persona que ellos tienen a su cuidado para tentar. Parece curioso, pero sí, lo llaman o nos llaman los pacientes. El hecho de que los diablos sean predominantemente figuras cómicas en la imaginación moderna te ayudará.
Esto me pareció bastante fuerte porque hoy en día incluso los mismos sacerdotes, las mismas personas religiosas entregadas a la vida de fe, llegan a un punto de desconocimiento, llegan a un punto de ignorancia, llegan a un punto de secularismo, llegan a un punto de ateísmo, aún siendo personas supuestamente creyentes, incluso siendo algunos de ellos como referentes espirituales, llegan a negar la existencia del demonio, llegan a negar incluso que haya posesiones, que haya que hacer oración de liberación, lo niegan y confunden esto meramente con una enfermedad epiléptica o cualquier otra cosa. Claro que las hay, claro que existen, claro que podemos llegar a confundir ciertas cosas con esto, pero ¿cómo vamos a negar una realidad tan latente en el evangelio como la existencia del demonio, como la posesión demoníaca? O sea, tendríamos que arrancar hojas y hojas del evangelio, tendríamos que arrancarle muchas palabras que Cristo mencionó en el evangelio a la Biblia para entonces decir esto, aun siendo sacerdotes, aun siendo predicadores. Esto es triste, pero claro, esa figura cómica que hoy hay en la imaginación, ¿cierto? No, esto es meramente algo de mito, es una leyenda que tiene la iglesia para asustar a los niños, para que la gente entonces no peque porque se las llevará el diablo, lo que vendría siendo como el coco. Claro, todo esto pareciera un invento, entonces es algo cómico y esto le ayuda al demonio, como bien lo dice acá. Si la más leve sospecha de tu existencia empieza a surgir en su mente, insinúale una imagen de algo con mallas rojas y persuádele de que, puesto que no puede creer en esto, no puede en consecuencia creer en ti, ¿cierto? O sea, cuando empiece el hombre a creer que él existe, que el demonio existe y que de pronto está orando en él, inmediatamente corte ese pensamiento. Dice aquí el tío diablo a su sobrino diablo, hágale pensar cualquier cosa, que así como es imposible esto, entonces es imposible creer en ellos. Lo que más logre apartarlos de la creencia en él les va a servir, porque claro, cuando alguien cree en el demonio, hasta el punto que para ellos es negativo que crean, hace también que crean Dios y hace entonces que se pregunte sobre muchas cosas espirituales. Ya cuando pasa el tema de creer en Él y de cerrarse a Dios, que es el tema prácticamente de la brujería y de toda esta cosa ocultista, que creen en el poder del demonio ciegamente, pero entonces se cierran a la acción de Dios. Si creen que Dios existe, lo hacen es para ultrajarlo, para robarse las hostias consagradas, o sea, ya son servidores del demonio. Este es el extremo que a él le conviene cuando creen en él, pero cuando empiezan como a creer y a tener dudas, no le conviene, porque esto inmediatamente los va a llevar a buscar respuestas espirituales y posiblemente caigan en el campo de Dios, para ellos el campo del enemigo, ¿cierto? De nuestro Señor. No había olvidado, esta es la parte que les llamo confusa, o sea, esta es la parte como un poquito no tan clara en la primera carta. Entiéndase pues que este es un escritor del siglo, fue siglo XVIII, siglo XIX, ¿cierto? No, miento, siglo XIX, siglo XX, siglo XIX, siglo XX. Entonces, claro, aquí le tocan ahí las guerras mundiales, todo esto, y habla como en este tipo de cuestiones. Entonces, para este entonces era muy actual todo este tema de los partidos, de si ser pacifista, de si ser patriota. Bueno, hoy todavía se ve todo este tema partidista, pero aquí estaba muy en furor, especialmente pues con todo este tema de las guerras. Entonces esta parte hay que entenderla como en ese contexto. Dice así: no había olvidado mi promesa de estudiar si deberíamos hacer del paciente, de nosotros, un patriota extremado o un extremado pacifista. O sea, eso era un tema que estaba ya en otras cartas. Todos los extremos, escuchen esta frasezota, todos los extremos, excepto la extrema devoción al enemigo, o sea, a Dios, todos los extremos, excepto que nosotros seamos extremadamente devotos y consagrados a Dios, deben ser estimulados. De ahí que la frase que todo extremo es malo. Pero cuando uno ama en extremo a Dios, cuando uno se entrega totalmente a Dios, entonces no es nocivo, claro, porque es que esto es la santidad, esto es llegar al cielo, esto es entregarnos con todo a Dios. Entonces él dice, fuera de este extremo, que para ellos es terrible, hay que motivar todos los extremos. Entonces eso me pareció impresionante, porque el demonio se vale de extremos. Incluso hay veces en la misma fe, pasando por la parte buena, que es entregarnos a Dios, ya pasas al extremo fanático, al extremo que ya lleva todo a un fideísmo total, que lo que hace es alejarlo de la verdadera fe, No siempre, claro, pero sí en esta etapa. O sea, el tema de estimular los extremos. Algunas épocas son templadas y complacientes, y entonces nuestra misión consiste en adormecerlas aún más. Entonces, si ven, cuando algo es como así, ya está tranquilo, cuando está todo como dormido, entonces vamos a adormilar todavía más la cosa. Si ya estoy entonces cayendo en algún tipo de tristeza natural, entonces vamos a incrementarla con una tristeza ya demoníaca, ¿cierto? O sea, lleva al extremo las cosas.
Otras épocas como la actual son desequilibradas e inclinadas a dividirse en facciones, ¿cierto? Y nuestra tarea es inflamarlas en facciones, o sea, como en divisiones, como en partidos, como en todo esto que pasó pues en las guerras allá en Europa. Entonces cualquier pequeña capillita unida por algún interés, aquí dice, perdón, y nuestra tarea es inflamarla, o sea, claro, ya en esta cosa, en esta situación ya no es aplacar y adormilar más, ¿cierto? Sino encender más, ¿cierto? Entonces, si ya naturalmente se está produciendo algún tipo de guerra, de angustia por todo lo que está pasando, entonces vamos a incentivar más esta situación, vamos a inflamar más este sentimiento, este deseo, y es lo que hace el demonio, valerse de los extremos para acabarnos. Cualquier pequeña capillita, unida por algún interés que otros hombres detestan o ignoran, tiende a desarrollar en su interior una encendida admiración mutua. O sea, cualquier capilla, por más chiquita que sea, cualquier pequeñas personas que se reúnan a orar, a tener una misma intención, es un problema para el demonio, es un problema para el enemigo. Porque realmente la oración, así sea de pocos, mueve montañas. La oración, esa fe. Bueno. Queremos que la iglesia sea pequeña, no solo para que menos hombres puedan conocer al enemigo, sino también para que aquellos que lo hagan puedan adquirir la incómoda intensidad y la virtuosidad defensiva de una secta secreta o un dique. O sea, también habla aquí el demonio de que se sirve mucho a veces de que hayan pequeñas reuniones. O sea, si para una cosa es muy buena, para otra también es mala. Porque entonces cuando se forman como pequeñas sectas, ¿cierto? Como pequeños grupos, hace que adquieran una incomodidad intensa y la virtuosidad defensiva de una secta. O sea, aquí nadie más entra. Aquí los que somos y nada más. O sea, como que aquí solamente está la verdad, aquí solamente está la salvación. Y esto puede ser uno de los extremos justamente de la fe. Entonces no, este es el grupo que se va a salvar, lo que se predica aquí es lo único verdadero, el resto está equivocado. Eso es delicado y eso pasa mucho en los protestantes, están supremamente divididos y obviamente por lo mismo se les llama sectas, es una secta. ¿Por qué? Porque creen que tienen la verdad, que ellos son los únicos salvos, incluso hay algunos que se han atrevido a dar algún número, los 144,000 que seguramente han escuchado ya por allí entre los testigos. Entonces es interesante todo este tema. La iglesia misma está, por supuesto, muy defendida y nunca hemos logrado completamente darle todas las características de una facción. Esto me pareció interesante. La iglesia está muy defendida. Hombre, aquí quizá no se está refiriendo a la iglesia católica, aunque en el fondo sí, porque es que la iglesia católica está defendida especialmente por la misma promesa de Jesús, que dice en Mateo 16:18, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Las puertas del infierno no prevalecerán, o sea, seremos atacados, seremos tentados, seremos incluso por momentos divididos, todo lo que quieran, pero no ganarán, ¿cierto? No habrá victoria del enemigo sobre nuestra iglesia, no, las puertas del infierno no prevalecerán. Puede que muevan la iglesia, puede que la desequilibren por momentos, que hayan escándalos, que hayan situaciones dificilísimas. Sí, claro, y hemos pasado siempre por ellas, pero las puertas del infierno no prevalecerán. Interesante, interesantísimo esto. Pero algunas facciones subordinadas dentro de ella han dado a menudo excelentes resultados, desde los partidos de Pablo y de Apolo en Corinto, ¿cierto? Claro, ustedes acuérdense cuando en la palabra de Dios, si no estoy mal, justamente en la carta de San Pablo a los Corintios les dicen que es que él ha escuchado que algunos se dicen de Apolo y que otros se dicen de Pablo. O sea, ¿qué era esto? ¿Qué es esta división? Y esto pues quizá ya se está viendo también en nuestra iglesia, o más bien se ha visto totalmente las divisiones. Nomás empecemos por las sectas, incluso de la que sí es Luis hacía parte, que son los anglicanos. Finalmente es una separación también de la iglesia romana. Entonces esto es triste lo que logró el demonio, pero no va a lograr vencerla. O sea, la iglesia incluso hoy que están divididas, luego va a ser una, porque al final todos seremos uno, un solo rebaño, y tendremos un solo pastor. Amén. Si tu paciente puede ser inducido a convertirse en un objetor de conciencia, se encontrará inmediatamente un miembro de una sociedad pequeña, chillona, organizada e impopular, y el efecto de esto en uno tan nuevo en la cristiandad será casi con toda seguridad bueno. O sea, cuando cuando el demonio lleva a alguien que objete en conciencia, o sea, que tenga una conciencia formada, cuando se logra que el paciente de estos demonios sea un objetor de conciencia, o sea, digamos, nosotros los católicos podemos objetar en conciencia cuando nos van a obligar a practicar una
eutanasia o un aborto en el caso si yo fuera un médico, si fuera una enfermera, si fuera un enfermero, podría fácilmente yo decir objeto en conciencia, o sea, yo no voy a hacer eso porque mi religión me lo impide, porque mi creencia, porque mi parte moral me lo impide. Entonces dice aquí el demonio que cuando alguien llega a ser objetor de conciencia, recuerden que estamos hablando de un paciente para ellos que hace poco empezó en la religión, que hace poco empezó en su conversión, dice él, que esto lo va a llevar a ser parte de una sociedad tan pequeña, ¿cierto? E impopular, que el efecto de esto, por ser tan nuevo dentro de la cristiandad, este hombre, pues va a ser bueno. Créanme que no es bueno para el demonio que alguien tenga la conciencia formada y que sepa decir yo objeto en conciencia, pero como esto en la cristiandad y en todo el catolicismo es tan escaso, son tan pocos los que se ponen los pantalones y dicen voy a objetar en conciencia, los poquitos que lo hacen a veces se sienten solos y se sienten como impopulares, se sienten solos, entonces esto quizá cause un efecto bueno para el demonio, porque entonces va a hacer que se sienta como mal, como que se equivocó, pero sabemos que esto no es verdad, que hay que fortalecer esta persona que se para en sus verdaderos principios para poder que no se sienta solo y que cada vez seamos más los que tengamos claro nuestra ley moral natural y no vamos en contra de ello por nada del mundo. Pero solo casi con seguridad, listo, pero solo casi con seguridad, o sea, el demonio también duda de que esto sea siempre bueno, porque como les digo, hay veces cuando logramos que seamos un grupo firme, esto para nada es bueno para el demonio, ¿cierto? Un objetor en conciencia es un provida total, es alguien que sabe defender sus principios. Entonces dice acá, tuvo dudas serias acerca de la licitud de servir en una guerra justa antes de que empezase esta guerra. Es un hombre de gran valor físico, tan grande que no tendrá dudas semiconscientes acerca de los verdaderos motivos de su pacifismo. Dice aquí el demonio, si es ese tipo de hombre, su pacifismo no nos servirá seguramente de mucho, y el enemigo, o sea Dios, probablemente le protegerá de las habituales consecuencias de pertenecer a una secta, ¿no? O sea, cuando hay una persona recta, con una conciencia recta, cuando incluso duda de participar en una guerra justa antes de que empiece la guerra, ¿cierto? Porque en este caso estamos ante una guerra, entonces que esta persona piense, ¿será que es lícito? ¿Será que no? Es una persona que tiene una conciencia formada, esto no le va a servir al demonio, por más pacifista que sea esta persona, porque ya está orando como Dios quiere. Pero pues, dice él, tu mejor plan, en este caso, le está hablando a este diablo sobrino, sería procurar una repentina y confusa crisis emotiva de la que pudiera salir un incómodo converso al patriotismo. Tales cosas pueden conseguirse a menudo, pero si es el hombre que yo creo, prueba con el pacifismo. O sea, lo más seguro es que no sea un hombre que objete en conciencia, que no sea un hombre que piense que si es lícito o no, entonces podemos, dice el demonio, ensayar con que sea pacifista, no pasa nada. Adopte lo que sea, ¿cierto? Sea pacifista, sea patriotista, lo que sea. Tu principal misión será la misma. Miren esto, y esto pasa con cualquier situación política, con cualquier cosa hoy en día. Déjale empezar por considerar el patriotismo o el pacifismo como parte de su religión, ¿ok? Después déjale bajo el influjo de un espíritu partidista, llegar a considerarlo la parte más importante, ¿de qué? De su religión, de su fe, ¿cierto? Ser parte de este tema político, de este partido, se volvió lo más importante. Luego, suave y gradualmente, porque el demonio no es que actúe así, hoy soy un santo y mañana soy un demonio, para nada. Suave y gradualmente, guíale hasta la fase en la que la religión se convierte en meramente parte de la causa, ¿cierto? O sea, ya pues toca estar allí porque es parte de lo que defiendo, en la que el cristianismo se valora primordialmente a causa de las excelentes razones a favor del esfuerzo bélico inglés o del pacifismo que puede suministrar, ¿cierto? O sea, enredar tanto la religión con la política, con todo el tema partidista, que ya no se tenga claro ni por qué estoy en esta fe, sino que sencillamente hace parte de lo que cree este partido y ya. La actitud de la que debes guardarte, o sea, cuidado, los demonios, dice aquí el demonio mayor, es aquella en la que los asuntos materiales son tratados primariamente como materia de obediencia. Cuidado, o sea, guárdate de esto. Una vez que hayas hecho del mundo un fin, esta parte la subrayé porque es brutal, una vez que hayas hecho del mundo un fin y de la fe un medio, ya casi has vencido a tu hombre, e importa muy poco qué clase de fin mundano persiga. Pues claro, si ya el mundo es el fin, si ya esto es el fin último, entonces ya tenemos el hombre perdido, lógicamente, y la fe sea meramente un medio, terrible. Es al revés, nosotros debemos de tener nuestro fin claro por la fe, ¿cierto? Por Dios, y que el mundo en donde estamos sea el medio para alcanzar esa salvación. Con tal de que los mítines, panfletos, políticas, movimientos, causas y cruzadas le importen más que las oraciones, los sacramentos y la caridad, será nuestro.
Y cuanto más religioso en ese sentido, o sea, malo en esa parte de que diga que es religioso, pero que le importe más todo lo demás, ¿cierto? Políticas, panfletos, o sea, que la religión sea meramente como un medio, entonces será más seguramente nuestro. Podría enseñarte un buen montón de estos aquí abajo. Qué fuerte esta frase. Tu cariñoso tío Escrutopo. O sea, podría mostrarte muchos condenados que han sido religiosos, pero que meramente la han vivido como un medio, pero que se han dedicado a los otros fines políticos y están allá abajo. O sea, terrible. Manosear la religión para sus causas políticas, para sus fines partidistas. Terrible. Muy bien, esta es la primera carta, que tenía esa parte como confusa, ¿cierto? Ahora llega la segunda carta. Por favor, deleitémonos con este relato, por favor, aprendamos mucho de él y llevémoslo a nuestra vida espiritual. Que viva Cristo Rey, que viva. Dice así, octava carta. Mi querido orugario, con que tienes grandes esperanzas de que la etapa religiosa del paciente esté finalizando. O sea, Escrutopo le mantiene como regañando a este diablo joven, porque se confía mucho en lo primero que ve, en lo primero que percibe en su paciente, o sea, en este ser humano que está atentando. Entonces dice este mayor diablo: siempre pensé que la academia de entrenamiento se había hundido desde que pusieron al viejo Babalapo a su cabeza. Supongo que es otro demonio, otro diablo, con este nombre rarísimo también, feísimo, pero ahora estoy seguro, ¿cierto? O sea, le está criticando de que, mejor dicho, no pasó por la academia, y si pasó es porque ya estaba hundida, pues por lo que según aquí entiendo, o sea, no enseñan lo que debían ser. ¿No te ha hablado nadie nunca de la ley de la ondulación? Escuchen muy bien, porque esto es una enseñanza más que para el otro sobrino diablo, para nosotros, una enseñanza brutal y espectacular. Los humanos son anfibios, miren esto, mitad espíritu y mitad animal. La decisión del enemigo, o sea, de Dios, de crear tan repugnante híbrido fue una de las cosas que hicieron que nuestro Padre le retirase su apoyo, o sea, de Satanás. Como espíritus pertenecen al mundo eterno, claro, pero como animales habitan el tiempo. Esto es verdad. O sea, nosotros por nuestra parte espiritual somos eternos, no morimos, o sea, realmente aquí morimos, pero lo que pasamos es a la vida eterna, porque somos espirituales. Pero por también ser corporales, ¿cierto? Por lo que ellos llaman ser animales, entonces por ser humanos, por tener materia, habitamos en el tiempo, cosa que no pasa con Dios y con los espíritus puros, porque ellos viven en un tiempo logos, nosotros en un tiempo cronos, cronológico, habitamos el tiempo por ser materiales, ellos no. Esto significa que mientras su espíritu puede estar orientado hacia un objeto eterno, sus cuerpos y pasiones y fantasías están cambiando constantemente, porque vivir en el tiempo equivale a cambiar. Yo subrayé esta frase porque me pareció impresionante. Vivir en el tiempo, o sea, estar en esta vida equivale a cambiar, y eso es lo más seguro, el cambio. Eso es lo más perdurable, el cambio. Así parezca como contradictorio, es realmente lo más constante, el cambio en los hombres que somos tan inestables. Lo más que puede acercarse a la constancia, por tanto, es la ondulación, ¿cierto? Ya vamos a ver qué es esto. La ondulación es el reiterado retorno a un nivel del que repetidamente vuelven a caer, una serie de cimas y cimas. Si hubieses observado a tu paciente cuidadosamente, habrías visto esta ondulación en todos los aspectos de su vida. Dice, su interés por su trabajo, su afecto hacia sus amigos, sus apetencias físicas, todo sube y baja. Todo sube y baja. Miren, esto es una gran enseñanza espiritual, porque nuestra vida nunca será, mejor dicho, una pendiente hacia arriba directa, constante. Siempre estaremos con esa fe más fuerte, con ese sentimiento, con esa sensibilidad a lo espiritual más fuerte. No es así. Déjenme, yo les bajo de esta nube, déjenme, yo los aterrizo. Nuestra vida espiritual, incluso, como ya lo dirá aquí, en este caso pues Escrutopo, es una vida que mantiene así de altos y bajos, y que incluso para aquellas almas especialmente reservadas a la santidad, el Señor permite que mantengan más en los bajos niveles de la fe que en los altos. O sea, más en la oscuridad de la fe, más en la noche oscura del alma, más en la sequía espiritual, más en el desierto espiritual, más en el sinsabor que en la parte gustosa. Escuchemos más bien lo que dice aquí este diablo Escrutopo. Mientras viva en la tierra, periodos de riqueza y vitalidad emotiva y corporal alternarán con periodos de aletargamientos y pobreza. La sequía y monotonía que tu paciente está atravesando ahora no son, como gustosamente supones, obra tuya. O sea, que no se haga muchas ilusiones a este diablo joven, porque eso no es que sea causa de su tentación, no, son meramente un fenómeno natural que no nos beneficiará a menos que hagas buen uso de él.
O sea, esto de la ondulación, esto que llama él así, es algo natural en nosotros. Nosotros somos seres inconstantes, somos seres que cambiamos, que fluctuamos, que hoy queremos una cosa, mañana otra, y esto no es meramente por el demonio, para nada. Esto es nuestra condición natural. Después del pecado original, pues hemos quedado con todo esto desordenado, con nuestras pasiones desordenadas. Entonces, pues es lo que pasa. Para decidir cuál es su mejor uso, debes preguntarte qué uso quiere hacer de él el enemigo, o sea, Dios. Esta pregunta me impacta. Y entonces hacer lo contrario. O sea, el demonio debe de saber muy bien qué es lo que está buscando Dios contener en esa parte, digamos, en estos bajones y subidas al ser humano para ir en contra del plan de Dios. Ahora bien, puede sorprenderte aprender que en sus esfuerzos por conseguir la posesión permanente de un alma, habla de Dios, o sea que en los esfuerzos de Dios por tener toda un alma para él, se apoya más aún en los bajos que en los altos, en los momentos de fe, más en los bajos momentos de fe que en los altos. Algunos de sus favoritos especiales, o sea de sus santos más grandes, han atravesado bajos más largos y profundos que los demás, más largos y más profundos. Uno dice, Dios mío, pero ¿cómo los santos han logrado entonces ser santos? Ahí está el secreto de los bajos, ahí está el secreto de la ondulación, ahí está el secreto de incluso mantener más abajo que arriba, de los méritos de mantener más abajo que arriba. La Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, canonizada ya, esta mujer permaneció más en los bajos. Ella tiene en su autobiografía algo muy fuerte que me ha impactado profundamente, y dice que pasó 50 años sin sentir a Dios. Por Dios, o sea, 50 años es toda una vida, más de lo que han vivido muchos santos, porque han muerto a los 30, a los 40. Esta mujer vivió 50 años sintiendo asco de la oración, dice ella, no sintiendo a Dios por ningún lado. Esto es fuertísimo, esto es muy heroico, esto es muy fuerte. Entonces por eso llegó a ser Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, esta mujer que besaba a los leprosos, esta mujer que en la India hizo y deshizo por el bien de los demás, caridad total, Premio Nobel de la Paz, una mujer que hay mucho que admirar en ella. Escuchen pues, porque esto se compone todavía más. Dice, la razón es esta, o sea, la razón por la que Dios permite más los bajos que los altos es esta. Para nosotros, los demonios, un humano es ante todo un alimento. Nuestra meta es absorber su voluntad en la nuestra, absorberla, el aumento a su expensa de nuestra propia área de personalidad. O sea, es absorberlo totalmente, consumirlo, en fin. Es un alimento para los demonios. Somos para los demonios un alimento. Pero la obediencia que el enemigo, que Dios, exige de los hombres es otra cuestión. Hay que encararse con el hecho de que toda la palabrería acerca de su amor a los hombres y de que su servicio es la libertad perfecta no es, como uno creería con gusto, mera propaganda, sino espantosa verdad para los demonios. O sea, que su servicio es la libertad perfecta no es propaganda, claro, porque alguien podrá pensar, no, pues Dios realmente que nos va a querer libres y que optemos por él libremente, que nuestra obediencia sea algo libre para él. No, de más que él nos obliga. Es una espantosa verdad para el demonio y para nosotros una bendición que el Señor no obligue a nada. Dios no hace robots. Dios incluso con las mismas criaturas angélicas, con los seres puros, los creó libres, tan libres que hoy en día hay una tercera parte de ellos convertidos en demonios. ¿Por qué? Porque libremente optaron por esto. Él no hace nada coactado, Él no hace nada totalmente obligado a amarlo, porque el amor debe ser libre, algo espontáneo, desde la libertad. Entonces parece que fuera mentira, pero dice aquí el mismo demonio, es una espantosa verdad para ellos. Él, Dios, realmente quiere llenar el universo de un montón de odiosas, para ellos odiosas, pequeñas réplicas de sí mismo, criaturas cuya vida a escala reducida será cualitativamente como la suya propia, no porque Él las haya absorbido, como los demonios sí quieren, sino porque sus voluntades se pliegan libremente a la suya. O sea, porque nuestra voluntad se convierte en la de Dios, porque libremente nos unimos a Él y nos convertimos como también el Señor dirá en el Evangelio, que se hagan como dioses. O sea, no está mal. Nosotros somos divinizados en el Hijo. Nosotros compartimos esa naturaleza dada por Dios y porque nos alcanzó la gracia, la salvación. Entonces esto no está mal, que seamos, como dice aquí, pequeñas, a escala reducidas, criaturas cuya vida será cualitativamente como la de Dios. Esto es maravilloso. Nosotros queremos, esta parte me impactó y me pareció muy fuerte la frase, nosotros queremos ganado que pueda finalmente convertirse en alimento, ganado, esclavos. Él quiere siervos, Dios quiere siervos que finalmente puedan convertirse en hijos. Yo quisiera copiar esta frase en su corazón y en mi corazón.
nosotros, el demonio, queremos ganado que pueda finalmente convertirse en alimento, ¿cierto? Ganado, borregos, esclavos del demonio y que finalmente sean su alimento, o sea, que luego vayan a terminar al infierno convirtiéndose en el manjar de ellos porque tristemente fueron ignorantes de lo que estaban haciendo y creyendo que estaban sirviéndole al que los iba a coronar de gloria allá en los infiernos. Van a terminar siendo el alimento de todos los demonios y simplemente van a sufrir eternamente. Es la mentira en la que muchos de los que hoy le sirven al enemigo creen que van a ir a vivir, ¿cierto? Grandiosas cosas por allá, los que venden su alma, en fin. En cambio, nuestro Dios quiere siervos que finalmente se convierten en hijos. Siervos que finalmente se convierten en hijos. Esta es la gran frase de hoy. El Señor nos quiere libres, quiere que le sirvamos, pero para darnos luego la posesión de todo su reino, para que nos herede el ser hijos por adopción y ser herederos de todo el reino de Dios, que seamos sus hijos verdaderos. Dice, nosotros queremos sorber, queremos es dejarlo sin nada, ¿cierto? Él quiere dar. Los demonios quieren sorber, exprimirnos, Él quiere dar. Nosotros estamos vacíos, lo aceptan y querríamos estar llenos. Él está lleno y en cambio rebosa, da de lo que le sobra. Nuestro objetivo de guerra es un mundo en el que nuestro Padre de las profundidades haya absorbido en su interior a todos los demás seres. Esa es la mentalidad de ellos. El enemigo, Dios, desea un mundo lleno de seres unidos a Él, pero todavía distintos. Su libertad, ¿cierto? Su libertad. El Señor no hace personas en serie, sino en serio. No todos somos una réplica igualita, no. Cada uno es tan diferente como la multiforme gracia de Dios. Que viva Cristo Rey. Y ahí es donde entran en juego los bajos. Debes haberte preguntado, o sea, los bajos momentos, ¿cierto? Esos momentos donde de alguna manera el Señor se vale para estar en esa sequía de la fe, para sacar los grandes santos. Debes haberte preguntado muchas veces por qué el enemigo no hace más uso de sus poderes para hacerse sensiblemente presente a las almas humanas en el grado y en el momento que le parezca. Alguien se podrá también llegar a preguntar eso. ¿Por qué Dios pudiendo aparecérsenos todo el tiempo y cuando alguien se está perdiendo en el pecado, entonces por qué no se le aparece y le dice, hey, yo soy Dios, no peques? Claro, esto haría una conversión inmediata, pero casi que obligada. Pero ahora ves que lo irresistible y lo indiscutible son las dos armas que la naturaleza misma de su plan le prohíben utilizar. O sea, Dios mismo como que se prohíbe en su plan de salvación obligar al hombre con cosas indiscutibles. O sea, si me le aparezco va a ser indiscutible que yo existe, entonces le va a tocar creer. Él no quiere eso, Él no quiere eso. Para Él sería inútil meramente dominar una voluntad humana con su presencia sensible. Claro, pues porque Dios donde se aparezca y haga todo lo que puede con su poder, le serviríamos, pero casi que obligados, porque es que ya, o sea, lo que estamos viendo, ¿cómo no? Sería inútil. No puede seducir, solo puede cortejar. O sea, enamorarnos, pero no puede como incitarnos de una manera nociva como lo hace el demonio. Porque su innoble idea es comerse el pastel y conservarlo. Las criaturas han de ser una con él, pero también ellas mismas. O sea, una cosa loquísima, hermosa. Meramente cancelarlas o asimilarlas no serviría, que es lo que sí busca el demonio. Está dispuesto a dominar un poco al principio. Las pondrá en marcha con comunicaciones de su presencia. O sea, el Señor al principio de la conversión, como con todos yo creo que nos ha pasado, nos empieza a mostrarnos grandes bendiciones, incluso por momentos se deja sentir, y entonces uno como que, uy, sí, en este retiro sentí, vi cosas, me llené de su presencia, Dios mío, se sanó tal familiar, encontré la felicidad. O sea, al principio como que Él quisiera dominar, ¿cierto? Nuestro Señor, claro, nos va encaminando con su presencia, con sus comunicaciones, aunque tenues, les parecen grandes a las criaturas, con dulzura emotiva y con fáciles victorias sobre la tentación, Así empezamos todos, siendo fuertes, salimos de un retiro espiritual, no, mejor dicho, nada nos tienta, somos fáciles para decir no a una mala invitación, no a una persona que nos hace pecar, fáciles. Pero Él nunca permite que este estado de cosas, o sea, altas de la fe como en ese fervor, se prolongue. No lo permite Dios. Antes o después retira, sino de hecho, sí al menos de su experiencia consciente, todos esos apoyos e incentivos. O sea, hay veces que en verdad la retira del todo. Acuérdense de Job, ¿se acuerdan que permitió que el demonio lo tentara, lo tocara? Y pues lo tocó hasta el tope. Entonces él a veces sí retira como Dios mío, como su presencia, y ahí es cuando uno se siente totalmente solo. No porque Dios calle significa que está ausente. Escuchen esa frase, no porque Dios calle significa que está ausente. Deja que la criatura se mantenga sobre sus propias piernas
para cumplir solo a fuerza de voluntad, solo a fuerza de voluntad, que es lo que Dios quiere. Deberes que han perdido todo sabor, de verdad. A mí me ha pegado y me está nuevamente cuando lo leo pegando muy fuerte esto. O sea, qué hermoso es ver que Dios se vale de esos momentos bajos para acercarnos a Él y que de allí sacará grandes santos porque forja nuestra voluntad. Porque si siempre tenemos consuelos sensibles, pues claro, nos motivamos y nos movemos es por estos consuelos. Pero cuando faltan, cuando estamos resecos, cuando uno dice, Dios mío, no me nace, no quiero seguir, no quiero continuar, estoy cansado, no siento nada, se me es difícil esta situación, esta vida, estos deberes, esta vocación, este caminar en santidad. Ahí entonces es cuando está el verdadero mérito, cuando caminamos sobre nuestras propias piernas, no llevados por las alas del Señor donde todo es tan sencillo, a fuerza de voluntad, sin apoyos y sin incentivos. Es en esos periodos de bajas, mucho más que en los periodos de altos, cuando se está convirtiendo en el tipo de criatura que Él quiere que sea. El mismo demonio tiene que aceptar que en esos momentos es cuando nos forjamos más como Dios nos quiere para Él. O sea, en verdaderas personas de fe constante, de fe radical, de fe no emotiva, sino una fe desde el corazón, ¿cierto? Desde la voluntad. De ahí que las oraciones, frase que súper subrayé, de ahí que las oraciones ofrecidas en estado de sequía sean las que más le agradan. Yo no sé si esto te esté dando consuelo, yo no sé si esto te esté motivando como me está motivando a mí a continuar en este camino de fe, no sé, pero a mí esto me está impactando de sobremanera, saber que a Dios le agradan más las oraciones hechas en estos instantes de sequía, de momentos de tribulación, donde no siento ganas, le agradan más. Y esto no es porque lo diga este libro, eso lo han dicho los santos. Santa Teresa de Jesús lo dijo muchas veces. Se vale más una oración hecha con esa sequedad espiritual, como con ese desgano, que la oración hecha con mucho fervor. Esa con mucho fervor, claro que sirve porque nos motiva, nos ayuda, pero eso es algo que se puede ir tan fácil. En cambio, la hecha con dificultad es la que realmente uno entiende que es que hay que hacer, punto. Cuando de pronto, y pongo ejemplos varios, un niño a los 2 años o menos, que está en crecimiento, que está en todo ese fortalecimiento, que es lo más importante en esta etapa de niñez de los niños, no quiere comer. ¿Será que la mamá le deja de dar comida? Porque es que el niño no quiere recibir. La mamá sabe que el niño necesita comer. Así el niño no quiera, tiene que comer. Nosotros tenemos un niño adentro, nosotros tenemos un niño que muchas veces no quiere, que se revela, que chilla, que patalea, que es muy dado a llevarse por el sentimentalismo. Y entonces, ¿qué nos viene a decir nuestra voluntad, lo que el Señor va forjando en nosotros, nuestra convicción? Venga, cero sentimiento, cero emotividad, cero de cuando yo quiera, cuando el sentimiento me diga ore, cuando el sentimiento me diga sea virtuoso. No, esto es, hay que comer. O sea, como niño que estoy en crecimiento, tengo que comer. Esto no es si quiero o no quiero, tengo que comer. Y nuestra mamá nos da el alimento, así no queramos. En este caso, que nuestra mamá sea la voluntad, que esa voluntad sea la que direccione al sentimiento y no al revés, porque si no, estaríamos en manos del demonio fácilmente. Y al Señor, repito, le agradan las oraciones y cualquier tipo de virtud, cualquier tipo de acto heroico, de acción que se haga en un momento de sequía. Le agrada profundamente al Señor esto. Nosotros podemos arrastrar a nuestros pacientes mediante continua tentación, porque los destinamos tan solo a la mesa, y cuanto más intervengamos en su voluntad, mejor. A ellos les gusta solamente eso, ¿cierto? Pero Él, Dios, no puede tentar a la virtud como nosotros al vicio. Él no puede tentar a la virtud. Él quiere que aprendan a andar y debe, por tanto, retirar su mano, como una mamá cuando un niño está montando en bicicleta. Para que verdaderamente monte, tiene que soltarlo y permitir que se caiga. Tiene que quitarle las llantas de apoyo para ver si es verdad que está montando ya solo. Y que aprenda a andar. Y solo con que de verdad exista en ellos la voluntad de andar, se siente complacido hasta por sus tropezones. Esto me parece hermoso y por eso lo relaciono con mamá e hijo, porque una mamá incluso cuando ve al niño que está aprendiendo a caminar le celebra hasta cuando se cae, pero intentó y quiso andar y como que no puede sostenerse, pero vuelve y lo intenta. Este es el hecho de que el Señor nos quiere santos y que a pesar de que nos ve caer y que lloramos y pataleamos como cualquier niño, sabe que estamos en proceso de caminar y lo lograremos hacer hasta el momento de que podamos ya correr solos. Entonces va terminando. No te engañes, orugario, no te engañes. Nuestra causa nunca está tan en peligro como cuando un humano, escúchenme en esto que ya voy terminando este día, nunca nuestra causa está tan en peligro como cuando un humano que ya no desea, pero todavía se propone hacer la voluntad de nuestro enemigo,
Contempla un universo del que toda traza de él parece haber desaparecido y se pregunta por qué ha sido abandonado y todavía obedece. Uy, a mí esto me estremeció, de verdad, me estremeció. Le resumo, ¿qué quiere decir esto? Que nunca el demonio se siente tan en jaque como cuando alguien que no siente, cuando alguien que solamente se mueve por la voluntad y que incluso se llega a preguntar en su universo, en su mundo, pero Dios, ¿dónde está? Dios me abandonó, no lo siento, pero a pesar de que se pregunta todo esto, obedece. En otras palabras tendríamos que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como Jesús dijo en la cruz, pero no se bajó de ella. Nunca está tan en peligro el demonio como cuando un hombre, un ser humano, un cristiano se da cuenta de que no está Dios presente en muchas cosas, entre comillas que no está presente, sí está, pero no está actuando tan sensiblemente para él y como que lo deja solo, pero aún así sigue obedeciendo. Nunca está tan en peligro el demonio, porque entonces este es un hombre de verdad, este es un cristiano de verdad, un cristiano de voluntad férrea, de convicción fuerte. Ay, eso es lo que le teme más el demonio, así como le temió profundamente a ese Jesús que estaba en la cruz, diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero que finalmente no se bajó de la cruz y murió. Y por eso a mí me encanta La Pasión de Mel Gibson, la película, porque en este momento que nuestro Señor expira en la cruz, en ese momento alcanza la victoria y en ese momento es que el demonio se siente derrotado. Totalmente derrotado, porque entiende entonces lo que había sucedido. Había perdido todo lo que había hecho hasta ese momento, porque Dios nos había vuelto a reivindicar con el Padre Celestial, porque Jesús, nos había reivindicado con el Padre, y todo aquello que nos hacía enemigos de Dios ya no lo era así. Ya éramos perdonados y ya estábamos agraciados en el amado. Amén. A mí esto me encantó, o sea, que a pesar de todo sigamos obedeciendo, es lo que más le cuesta al demonio. Pero nosotros, en cambio, somos aquellos que cuando estamos así en sequía, renegamos, caemos en tibieza espiritual, entonces ya no oramos. Una cosa es orar en sequía, orar, y otra cosa es caer en tibieza espiritual, que es cuando estoy en esos momentos difíciles, no oro, porque es que no siento ganas, o sea, ya pasé del desierto espiritual de los santos a la tibieza espiritual de los mediocres, de los que empezamos un camino y lo dejamos ahí porque es que no, se me dificultó, no, yo pensé que esto era más fácil, yo pensé que esta vida era mucho más sencilla, que de pronto no iba a ser de tanto esfuerzo. Ay hombre, si estamos mal entendiendo el camino espiritual así. Termino con esto. Pero por supuesto, los bajos momentos de la fe también ofrecen posibilidades para nuestro trabajo, para nuestro lado, lo que ya les acabo de poner de ejemplo, como una tibieza espiritual. La próxima semana, también les digo yo lo mismo, la próxima semana te daré algunas ideas acerca de cómo explotarlos. O sea, cómo el demonio también se puede encargar de esos momentos de estar bajo, ¿cierto? Ganarlo para él. Muchas almas que han estado bajas y que han empezado en un combate espiritual bonito en ese bajo momento de la fe, terminan yéndose de Dios, terminan acercándose más al demonio que a Dios. ¿Por qué? Porque el demonio supo explotar este momento en ellos y ellos no supieron prevenirse, cuidarse y librarse del demonio en estos momentos donde más tenían que estar juiciosos en oración. Tu cariñoso tío es Screwtape. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, a mí me está encantando esta lectura, no sé a ustedes, particularmente hoy me enseñó muchísimo estas cartas del diablo a su sobrino, como les dije desde el principio. Esto es un invento de C.S. Lewis, pero que nos refleja muy bien nuestra vida espiritual y que nos permite extraer tantas enseñanzas. A mí me ha encantado porque me ha motivado a continuar y a recordar en palabras, así sean de este Screwtape, que lo que más teme el demonio es una oración con convicción a pesar de que no se sienta. Me ha motivado a continuar a pesar de que no sienta, a pesar de que esté muchas veces cansado, que no quiera, a continuar, a perseverar. Y esto pasa en todo, en la vocación matrimonial, en la vocación sacerdotal, religiosa, en la oración misma, en el bien como tal. Hay que perseverar, así no se sientan ganas, así no sepan ni por qué estoy obedeciendo, pero tengo que seguir. Eso es lo que más teme el demonio, la obediencia. Y es lo que pasó con María, guardaba todo meditándolo en su corazón. Yo me imagino a la Virgen María frente a la cruz, ¿qué pensaría? Dios mío, pero entonces ¿dónde están aquellas palabras del arcángel San Gabriel cuando hace 33 años me decía que reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin, que heredará el trono de David su padre, y está en la cruz muerto? Ese momento de María tuvo que haber sido profundamente doloroso, pero la palabra siempre nos muestra que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, o sea, obedecía aunque no sentía. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero finalmente no me bajo de la cruz, sino que le digo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén.
Que Dios los bendiga, que la Virgen María los acompañe, que descansen. Nos encontramos, como es costumbre ya hace tantos meses, a las 3 de la mañana en nuestro clamor de la misericordia por estas mismas redes sociales. Y mañana nos encontramos domingo para seguir hablando de la serie del Santo Rosario y seguir enamorándonos de esta preciosa oración. Que la Virgen María los acompañe, que viva Cristo Rey, que viva María Reina.